Bueno, ayer, 18 de marzo, se celebró el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, es decir, todo un colectivo que ha sido marginado, despreciado, humillado durante mucho tiempo, demasiado, penalizado. Por otro lado, torturado, con un trabajo precario enorme y que todavía sigue existiendo en Argentina y en ciertos países del mundo. No en todos, pero en muchos países. En Argentina existe mucho y es necesario que se haga mucho más visible todo esto, porque todavía, y eso no los podemos negar y no podemos cerrar los ojos ante esta realidad tan indigna, las personas de este muy grande colectivo LGBTQ están absolutamente casi obligadas a ocupar, por lo menos en el campo laboral, trabajos muy precarizados, muchas veces en tareas relacionadas con la prostitución, teniendo que trabajar en las calles, sin ayudas, vuelvo a decir, no subsidios, pero sin la condición de seres humanos dignos, como lo hemos hablado en los comienzos del programa, y continuamos en esto porque no es una cuestión menor, ¿no? El tema de Maya, que es el ejemplo de muchos casos y de miles y millones de mayas, ¿no es cierto? Y también en el caso de las personas de este inmenso colectivo en donde siguen luchando y siguen bregando por derechos. Algunas ya ocupan ciertos lugares, no puedo decir de poder, pero en los medios de comunicación, inclusive en los medios de comunicación, no está cubierto el cupo todavía, ¿no? Se ha logrado, a través de una ley, en el empleo público, pero no así en el empleo privado. Sigue existiendo una brecha muy grande con respecto a esto. O sea, este es un tema que también merece todo una atención muy especial, no para hacer un trato preferencial, sino para lograr una igualdad en la sociedad, que está todavía muy lejos de alcanzar esa igualdad. También en el caso de las mujeres, ¿no? Hemos tenido justamente, en el caso particular, he tenido un encuentro con compañeras del país hermano Chile en el día miércoles, es decir, el miércoles pasado, el 17, en donde intercambiamos ideas respecto de, en Chile bregan por una nueva constitución y no la continuación de la constitución pinochetista, ¿no? Todavía continúa con ciertos retoques, pero la constitución de la época de la dictadura genocida de Pinochet. Entonces hay una nueva constitución y qué derechos corresponden a las mujeres dentro de esta nueva constitución. Y ahí también hemos hablado, hemos discutido mucho, porque Chile es un país que mantiene una enorme desigualdad en cuanto al rol de la mujer, ¿no? Ya sea tanto a nivel laboral, a nivel profesional, en cuanto a tareas domésticas, ¿no? Y por otro lado, la revalorización, justamente producto de la pandemia del COVID-19, de las tareas de cuidado, ¿no? Las tareas de cuidado que eran y en realidad continúan siendo muy desvalorizadas. Por otro lado, y en el ámbito de las noticias, hay que destacar un hecho que esto lo considero muy satisfactorio, que la Corte Suprema, en la demanda que presentó la vicepresidenta contra Google, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández fundamentalmente, ¿no? Yo siempre digo que el D
yo no lo utilicé, nunca lo utilizaría, porque da una idea como de pertenencia. Si a ella le gusta que la llamen así y nunca Claro, dijo que no. no, por bueno, supuesto eso hay que respetarlo, pero fundamentalmente Cristina Fernández, ¿no? Contra Google. Y en ese caso era por una frase muy discriminatoria que en su momento también en uno de los programas de Abrir los Ojos y esto lo considero aberrante, se colocó ladrona de la nación, y por lo tanto esto está en contra de las políticas de privacidad y de la dignidad, del honor, de la moral de una persona. a ver si ¿no? me puede explicar, y yo entiendo de una vez, por qué el juicio en este caso contra Google y no Wikipedia, que es donde apareció. Bueno, porque en este caso hay un servidor que sería, no sé si servidor, más bien un motor de búsqueda, porque sí. servidor es otra cosa, ¿no? Que es Google, ¿m? Y me consta porque gané un juicio también contra Sí, Google. sí, sí. En este caso, tienen políticas de privacidad. ¿M? Las políticas de privacidad contemplan parámetros internacionales y a su vez también de normativa interna, en este caso Argentina, cada país tiene su normativa, en donde tienen que respetar derechos fundamentales y no ser de un contenido xenófobo, discriminatorio. ¿Mm? Inclusive han existido muchas veces bloqueos de ciertas páginas o ciertos blogs. Ahora los blogs están menos de moda, ¿no? En una época estuvieron más de moda. Páginas o páginas de redes sociales, para no nombrarlas de Zuckerberg, que estuvieron hoy. Que hoy se cayeron. Se cayeron todas, ¿no? Y hubo muchos memes, Zuckerberg no pagás. Estuvimos apagando y prendiendo el celular hasta que... Sí, en mi caso también, en una calle se me tilda del todo, yo dije sonó el celular, para no decir otra palabra. Era Zuckerberg. Y bueno, y Zuckerberg, ¿qué hiciste Zuckerberg con las redes sociales? ¿O qué le hicieron? Yo no creo que ¿O qué le hicieron? Es verdad, porque hay muchas plataformas que están ahí cabeza a cabeza, ¿no es cierto?, con el monopolio muy fuerte que tiene Zuckerberg, ¿no? Bueno, con su habilidad empresarial, por otro lado, ¿no? Bastante despiadada, por cierto. Bastante despiadada, pero efectiva, porque lo que ves es bueno, sí, claro, si mata las cabezas de alguno, sí, pero no, tampoco es la no forma, literalmente, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, o sea, acá tenemos una opinión pro violenta. No, estamos en contra del programa. Bueno, con respecto a esto, vos me decís contra Wikipedia. Bueno, pero Wikipedia lo subió, es decir, es una enciclopedia a través de Internet, ¿no? Muy conocida por otro lado, y utiliza a Google. Google ahí no tendría que haberlo permitido. ¿M? En este caso, el juicio fue contra Google. No conozco todo el expediente, pero sí considero que la medida, la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estos casos corresponde a la justicia nacional. Hay diferentes posturas, pero todo lo relacionado con ciberacoso, con ataque a la tecnología digital y a las comunicaciones, corresponde al fuero federal, al fuero nacional en realidad. ENACOM, el ente que los contempla y demás, ¿no es cierto? El ente nacional de las comunicaciones. Y por supuesto todo lo relacionado con tecnología digital. Sí considero que la medida de no continuar y que fue ofensiva, estoy absolutamente de acuerdo porque no corresponde. Por otro lado, la cantidad de ciberacosos y de ciberdelitos se han agudizado enormemente en tiempos de pandemia. Y bueno, esta es una medida que considero de mucha importancia y que por supuesto sienta jurisprudencia, ¿no? Bueno, podemos seguir hablando, por supuesto, del tema vacunación. Por supuesto, lamentamos nuevamente la imposibilidad de la doctora Uboldi, que nos hubiera dado un panorama un poco más claro, porque ahora se estaba discutiendo la eficacia de esta vacuna AstraZeneca, de la vacuna de origen chino, que dicen las personas de más de 60 años. Yo realmente no soy médica
y no tenemos datos, pero bueno, de lo que uno va viendo, sí me agradaría que realmente se agilizara todo el sistema de vacunación, ¿no es cierto? Y esperemos que no existan más vacunaciones VIP, como VIP, una forma de un calificativo, ¿no?, que se le dio, que eran personas que por pertenecer a agrupaciones políticas determinadas recibieron un trato especial, mientras se encontraban muy vulnerables y fallecieron personas que tendría que habérsele aplicado esa vacuna. Tendremos en otra ocasión, como ya lo dijimos, la opinión de la doctora Uboldi y de otras personas que inclusive están en contra de las vacunas, porque se está hablando de otros remedios alternativos, la ivermectina, el suero equino, y también hay opiniones médicas divididas. Yo, en lo personal, de lo que he estado leyendo como persona novata en el tema vacunas, considero que indudablemente lo más importante es el tema de la vacuna y realmente que debería apurarse enormemente esto, porque a mi entender viene muy lento. Y después recordar las otras vacunas, porque también está la gripe, también está la neumonía, sí, de hecho, bueno, estas se siguen aplicando. También hay que tener en cuenta que ante esta pandemia del COVID-19 existieron y existen y están vigentes los DNU, porque ya prácticamente, justamente, hoy estamos ya promediando el 19 de marzo del 2021. Y hace un año, el presidente, y más o menos en este horario, conjuntamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, y con la máxima autoridad de Cava, Rodríguez Larreta. En aquel tiempo se llevaban bastante bien, ahora no. Que daban una opinión, eso fue muy importante, muy importante. Fue muy importante, pero se cayó a pedazos con el tiempo esa imagen que hubo temporal. Yo considero que debería recomponerse nuevamente. No sé si se logrará o no, pero considero que sí. Que sería una muy buena imagen, teniendo en cuenta que todavía estamos bajo casi una segunda ola de pandemia, y lo dijo ayer en el mensaje que dio, breve, pero bastante concreto, directo, por cadena nacional, el presidente, ¿no? Bueno, se va a cumplir un año del aislamiento social preventivo y obligatorio, que comenzó exactamente el 20 de marzo del 2020. Actualmente estamos con el distanciamiento social, y ayer en el mensaje que dio, que fue realmente no estuvo muy anunciado, no me parece mal, vuelvo a decir, me pareció que era muy necesario. Habló de que iban a llegar nuevas vacunas, habló de la necesidad casi de no viajar, y esto también estoy muy de acuerdo, porque mucha gente se tomó el periodo de vacaciones de la temporada veraniega, más bien de verano, los meses de enero, febrero, parte de marzo, poco para decir, bueno, me distiendo, poco uso de barbijo, muy poco, y decir, bueno, esto ya pasó, ya el calor. No es así. Lo más probable, y está sucediendo en Europa, Italia del norte, prácticamente el 50% de Italia, de Roma para arriba, el norte, está con aislamiento. Y no solamente Italia, hay nuevas cepas, la cepa británica que le dicen, y otra que, no sé, Cristian, ayúdame, ¿cuál otra hay? La cepa de Manaus, tengo entendido. La cepa de Manaus, aparece una nueva, pero bueno, no es para hacer son nuevas cepas, no, pero de todas maneras es preocupante, porque ya se estaba hablando, y tengamos en cuenta que ya en los inicios del 2020, en febrero, más o menos, fines de enero, febrero, se hablaba, yo no voy a decir de los murciélaguitos de Wuhan, como bien... Yo no se va olvidando de eso, que esto empezó con un murciélago supuestamente. Bueno, eso es una leyenda. Eso vamos a tener
no sé si en el próximo programa o dentro de pocos programas, de Abrir los Ojos, la palabra de un excelente ambientalista, como lo es Antonio Elio Brailovsky, que ya habló en otros programas y que ahora presenta un nuevo libro, todo relacionado con el medio ambiente y cómo puede incidir en estas nuevas enfermedades. Y yo considero que está muy acertado Antonio en esto. Antonio fue defensor público de Cava y actualmente es director de toda la parte ambiental de la Defensoría Pública. Hoy estuvimos conversando bastante y se pone a disposición del programa. Desde ya un fuerte abrazo, Antonio, sobre estas pandemias y la falta de cuidado del medio ambiente, que todos estos cambios climáticos y demás cómo inciden en la propagación de estas nuevas enfermedades, en el hábitat, en definitiva. Entonces, el presidente, como digo, envió este mensaje y también considero que ahora quizás estamos, desde el punto de vista sanitario, peor que en marzo del año pasado. Pero por lo menos no ha colapsado el sistema como en otros países. No está colapsado el sistema, pero hay una cantidad de infectados muy grande, quizás más de los que se están anunciando, y por lo tanto es bastante preocupante todo esto. Y no tenemos que dejarnos estar con esto y que esperemos que alguna vez termine esta pandemia tan cruel. Que termine y que no haya otra. Ya no alcanzo, con una ya está, basta. Ahora, la vacuna no es el remedio total, indudablemente que no lo es, ¿no? Bueno, esto está sucediendo y tampoco queremos terminar este programa sin nuevamente referirnos a lo que sucedió con Maya, a lo que sucedió y lo que está sucediendo con la madre de Maya, a lo que está sucediendo con la persona que, digamos, de una manera engañosa, con cantos de sirena, tomó la confianza de la madre, y tengo entendido que la madre y de Maya, por supuesto, que es una menor de edad, mucho más vulnerable, y de tantas Mayas, reitero nuevamente esto, y que no quede como una noticia más, como una noticia periodística más, y que quede ahí en el olvido. Porque si no hay políticas de seguimiento, políticas de contención, tanto a nivel gobierno nacional, gobierno provincial, de las respectivas provincias, por supuesto, y, por supuesto, municipal, y bueno, van a existir casos peores y más agudizados de precarización, de hacinamiento y de enorme desigualdad social y de más violencia, por supuesto. Bueno, hoy ya nos tenemos que ir y nos reencontraremos. Bueno, quien quiere escuchar nuevamente este programa, lo puede hacer, lo puede ver, lo puede escuchar mañana sábado en el mismo horario y por esta misma emisora, y nuevamente en Abrir los Ojos el próximo viernes de 19 a 20 horas. Hasta pronto.